Guatevisión presenta. Salir de esta reunión, me parece que sí hay voluntad política de avanzar en este proceso de discusión de reformas constitucionales. Hoy en Viva la Noticia, la presidencia del Congreso decide discutir en privado el artículo 7 de la reforma constitucional, el cual se conocerá este día en el Pleno. No, ¿por qué lo hacen en un hotel escondidas? Eso los diputados nos invitaron, que no hay nada. No, disculpe. De hecho, el presidente hoy hizo público en las las redes cosas sociales. que se hacen escondidas son cosas que están mal hechas. Nos invitó el presidente del organismo. Grupo de mujeres antirreforma constitucional reclaman a funcionarios reunión privada que se realizó para discusión de las reformas. De los cuales escoge a 13. En consecuencia, harán las comunicaciones correspondientes al Congreso de la República para que el Congreso de la República pues analice esta situación. Blanca Stalin podría depender de la decisión del Congreso para permanecer o no como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Surgen facturas del año 2010 vinculadas al presidente y a su hermano sobre posibles malas prácticas en compras y contrataciones. Para el próximo viernes se programa la audiencia de primera declaración para Javes Meda Maldonado, el acusado de arrollar con su vehículo a estudiantes. Noticias del mundo. La Fiscalía Mexicana informó que detuvo a Damaso López, alias el licenciado, hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Más del mundo. En Venezuela, cientos de manifestantes salieron a las calles de Venezuela en rechazo al llamado de la Asamblea Constituyente. Noticias del deporte nacional. Próximos partidos del torneo de clausura. Se esperan 2 jornadas más. Rojos y cremas continúan en la liga. Más deportes en Viva la Noticia. Ronaldo vuelve a convertirse en el héroe del Real Madrid. ¿Qué sucede en el mundo del espectáculo? Le comentamos, Luis Miguel paga una fianza multimillonaria y queda libre. Tema del día para analizar: acuerdos para las reformas constitucionales. Tema que usted también tendrá posibilidad de comentar a través de las redes sociales de Viva la Noticia. Esto es Viva la Noticia. Listos para empezar una nueva jornada. Buen día, Guatemala, y viva la noticia como cada mañana a través de Guatevisión. Es un gusto saludarte, Ricardo, y poder compartir con todos ustedes información importante para esta jornada. Estamos viviendo ya el 3 de mayo. 16 grados la temperatura actual en este día de la Santa Cruz, en el día en el que saludamos también a todos los albañiles. Le contamos que hay probabilidades de lluvia. Se siente más calor en Guatemala en esta jornada. Mucha atención, todo el territorio nacional podría tener lluvias por la tarde, excepto el departamento del Petén, información que ampliaremos más adelante. Así es que estamos listos para arrancar con el recorrido informativo. Antes de que salga de casa, repaso rápido de los temas más relevantes. Estaba primero previsto que hoy se realizara esta audiencia de primera declaración del sospechoso, del principal sospechoso de este verdadero atentado contra las estudiantes, pero la decisión es que este viernes 5 de mayo a las 8:30 de la mañana se dé la audiencia de primera declaración de Javes Emanuel Meda Maldonado, el señalado de haber atropellado a estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio número 2 durante la protesta en la Calzada San Juan. Y es que tenemos que recordar que por este hecho registrado la semana pasada falleció la alumna Brenda Domínguez, quien fue arrastrada por el automóvil, lo que le provocó la amputación de varias extremidades de su cuerpo. Bueno, debemos recordar que el caso será conocido por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. Recordemos que Meda Maldonado se entregó a la justicia el sábado, 3 días después de haberse cometido el hecho. Hay varios temas que se desprenden de este personaje
que obviamente se ha ganado muy rápidamente el repudio a través de redes sociales de la gran cantidad de personas que aún siguen sorprendidas del hecho ocurrido días atrás, y es que aseguran que no tiene ningún tipo de privilegio, que sí obviamente está detenido esperando su audiencia de primera declaración. Esta mañana tendremos detalles de lo que la defensa dice sobre la detención y lo que puede llegar a pasar en esta jornada. Cuando son las 5:50 tenemos que cambiar de tema y por supuesto tenemos que hablar de las reformas constitucionales. Recordemos que es miércoles y esto quiere decir que se tiene la posibilidad de, nuevas reformas en el Congreso de la República. Efectivamente, discusión que ya está establecida justamente. Los jefes de bloque se reunirán hoy para conocer las modificaciones propuestas al artículo 7 del proyecto de reformas constitucionales que contiene la creación del Consejo Administrativo de Justicia. Los integrantes de la Secretaría Técnica que tuvo a cargo la discusión de las reformas constitucionales se reunieron para consensuar la creación del Consejo de Administración Judicial. Durante una reunión en un hotel de la zona 10, los congresistas aclararon dudas sobre el Consejo Administrativo de la Justicia ante la titular del Ministerio Público, Telma Aldana, el de la CICIG, Iván Velázquez, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Luque. Efectivamente, hay muchos temas que abordar porque la fiscal Aldana afirmaba que los diputados la han cuestionado por los sectores que están en contra de las modificaciones a la Carta Magna, pero opinaba que lo importante es que existan grupos en ambas posturas para que la democracia finalmente prevalezca y se pueda llegar a acuerdos. La intención de la comisión es que los ascensos y salarios se definan conforme a los méritos de los jueces y magistrados. Además, se encargaría de la elaboración del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Atención, hoy es un día importante en torno a las discusiones. ¿Y cuál es su opinión? Porque obviamente debemos estar muy bien informados sobre todos los planteamientos que se están haciendo en el Congreso de la República. Es importante que usted a través de las redes sociales pueda opinar sobre un tema tan importante como este. Para ello tenemos una pregunta del día, la tiene usted ya en pantalla. ¿Cuál es su posición al tema de las reformas a la Constitución? Tiene dos opciones, a favor, en contra, y con el hashtag BLMReformasGT usted tiene la posibilidad de comentar. Así es, el hashtag BLNReformasGT es el que usted puede comentar inmediatamente entonces para poder opinar sobre este tema. Y hablando de la realidad, de lo que ocurre en el Congreso de la República, allí está justamente el futuro que debe decidirse sobre Blanca Stalin. Y se encuentra completamente dividido según lo veíamos ayer. Si el futuro de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia será decidido por el Congreso luego de que el Consejo de la Carrera Judicial trasladara su expediente. Efectivamente, es Blanca Stalin la que ahora debe definir a través del Consejo de esta carrera, como decíamos, la destitución que obviamente está dividiendo al Congreso de la República en un tema que se considera fundamental dentro de la realidad que se vive en el hemiciclo. De acuerdo al vocero del organismo judicial, es complicado que el Pleno de la Corte esté integrando únicamente con 12 magistrados. Él argumentaba que esto afecta en la toma de decisiones, especialmente si son administrativas. Agregó que la ley establece que en aspectos jurisdiccionales es permitido que se integre un profesional de sala, pero en el ámbito administrativo deben estar presentes los 13. Bueno, se decidió de manera porque se cree conveniente que los legisladores, como autoridad nominadora de la Corte, consideren la remoción de Stalin para que sea reemplazada por otro titular, y así el Pleno de Magistrados se pudo integrar entonces con los 13 integrantes. Pineda aseguró que el Consejo también ratificó la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia de suspender en definitiva el salario, que fue otro tema que generó bastantes repercusiones que percibía Blanca Stalin a pesar de toda la polémica que rodea a esta, cuestionada funcionaria en Guatemala. Pasamos al plano internacional, también hay otras noticias importantes que comentar. Un personaje también muy buscado por la justicia mexicana finalmente es capturado. Nos enfocamos entonces, en Dámaso López, alias el licenciado. Estamos hablando de la mano derecha del capo que fue encarcelado, si estamos hablando Joaquín El Chapo Guzmán. Según los expertos, Dámaso López sería uno de los grandes candidatos a suplantar al fundador del cartel de Sinaloa. ¿Qué podemos decir? Que el capo fue aprehendido por el Ejército y la Agencia de Investigación Criminal en un edificio de un acomodado barrio
en la Ciudad de México. El licenciado, así le llaman, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por los delitos contra la salud y lavado de dinero, pues es requerido por la justicia estadounidense del estado de Virginia, entre otros casos que se siguen contra él. Interesante comentarles que Damaso López era subdirector de la prisión de máxima seguridad, de donde se fugó el Chapo en el 2001. Luego de ayudarlo a escapar, se ganó su confianza y es así entonces como se convierte en el hombre número 1 de confianza de el Chapo Guzmán. Así es, estamos viendo parte entonces de esta información que nos lleva a otra ciudad importante, a otro país que está viviendo un intenso conflicto de hace semanas. Nos referimos a Venezuela y siguen las protestas. Y tenemos que hablar de opositores venezolanos en esta ocasión que bloquearon vías en Caracas y otras ciudades en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso, recordemos que le comentábamos a usted ayer, para cambiar la Constitución. Efectivamente, cacerolas, bocinas sonaron en varios sectores de Caracas, la capital venezolana, donde grupos de personas bloqueaban algunas calles y avenidas, trastornando el tráfico en momentos cuando todos intentaban, en las horas pico, llegar a sus trabajos. Esto ocurría ayer en Caracas. En protesta, entonces, la oposición prepara una megamarcha para mañana, según lo dio a conocer el líder opositor Enrique Capriles. En protesta, la oposición, entonces, prepara una megamarcha, así lo dan a conocer. Atención, porque estaremos siguiendo muy de cerca esta información internacional. Seguimos con las noticias. Faltan 4 minutos para las 6 de la mañana. ¡Viva la noticia con la historia del día! Y nos vamos a las calles. Alberto Cardona está listo para compartir esta noticia desde el lugar de los hechos. Adelante. Alberto, buen día, bienvenido. ¡Viva la noticia! Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Muy buenos días. Las autoridades del sistema penitenciario cuentan con 150 agentes que brindan seguridad interna y externa en los 12 sectores del Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. ¿Por qué les informamos esto? Porque 8 de estos 150 guardias son los que le están prestando la seguridad y vigilancia a Javes Emanuel Meda, el piloto que arrollara a las niñas del Instituto Comercio 2. Esta mañana les presentamos la historia, cómo Javes Emanuel ha pasado casi 72 horas en el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. Pero ¿dónde se encuentra Javes Emanuel? ¿Qué está solicitando el abogado que por medio de alguna serie de notificaciones y alguna serie de acciones legales está solicitando que Javes Emanuel sea trasladado hacia otro centro carcelario? Pero escuchemos parte de esta nota informativa que le hemos preparado para que usted sepa qué es lo que está solicitando el abogado y dónde específicamente, en qué sector se encuentra Javes Emanuel. Las autoridades del sistema penitenciario han reforzado la seguridad para Javes Emanuel Meda Maldonado, presunto responsable de haber atropellado a los alumnos del Instituto Comercio 2. Según las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Javes Emanuel hasta el momento no lo han ingresado a los sectores de presos. Las autoridades del sistema penitenciario afirman que en ningún momento los reclusos del preventivo de hombres de la Zona 18 han amenazado a Meda Maldonado. Para expertos en temas de seguridad, el abogado del detenido busca hacer bulla para que su cliente sea enviado a otro penal y que sea trasladado a una cárcel en Matamoros o Mariscal Zavala. El sistema penitenciario afirma que Javes está ubicado en el área del Hospitalito y así evitar que los internos quieran agredir al capturado. Los propios internos enviaron una hoja al director del centro preventivo para informar que en ningún momento ellos estarán atentando en contra del joven que atropelló a las menores de edad. Bueno, indudablemente, Alberto, como vemos, está todo dispuesto. ¿Habrá un dispositivo especial de seguridad, crees tú, el próximo viernes para el traslado de esta persona que, según algunas versiones, estaría muy amenazada? Bueno, pudimos consultar con Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, y él nos informaba y confirmaba que efectivamente a Javes Emanuel, pues el Meda se le estará
desplegando todo un dispositivo de seguridad acompañados con las autoridades del Ministerio de Gobernación. Serán más de 8 autopatrullas de PNC, específicamente del Grupo de Acción Rápida, mejor conocido como GAR. Se estará enviando y trasladando 6 patrullas también de las FEP y 4 motocicletas del grupo mejor conocido como Lobos Grill, quienes estarán acompañando pues este traslado de Javes Emanuel desde el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. La información ha sido clara que Javes Emanuel estará siendo trasladado del preventivo a las 7:24. Es la hoja del permiso y la información que mantiene el sistema penitenciario para trasladarlo desde el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 hacia la Torre de Tribunales. Internamente, el organismo judicial también maneja un dispositivo de seguridad, será trasladado hacia el sótano número 1, se le estará pues permitiendo uno de los elevadores para que traslade pues al capturado hacia el juzgado número 7, donde según se ha informado pues se estará permitiendo que ingrese la prensa, totalmente identificados todos los compañeros periodistas. Luego de este traslado se estará enviando nuevamente hacia el Centro Preventivo Hombres de la Zona 18, donde según la información que ha dado también la Policía Nacional Civil, se han brindado todos los cordones de información interna para que no tenga ningún tipo de atentado esta persona que ha sido capturada irresponsable, según algunos videos que han trasladado a varias personas, información que ya maneja información sobre esta persona que es indicada por varios delitos, principalmente el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa, Ricardo. Muchas gracias, Alberto Cardona. La historia del día, entonces, desde las calles. Volvemos en instantes contigo hasta este lugar. Pero hay que hablar de las temperaturas. Como decíamos hoy, no sé si fue percepción, pero se siente más calor, ¿o no? Se siente más calor y ojo, porque sí, aparentemente habrán lluvias afectando la mayor parte del territorio nacional, excepto el norte del país. Pero bueno, tenemos que hablar de este tema. Cris está, como siempre, lista y Lorraine preparada también con la información del clima. ¿Cómo le va? Buenos días, compañeros. Muy bien, gracias. Lorraine, ¿cómo amaneció? Muy bien, con muchísima información que compartir con todos ustedes. Hoy traigo el sol, así como está amaneciendo, así estoy vestida yo. Muy buenos días. Bienvenida, cuéntenos qué pasa con las temperaturas. Muchísimas gracias. Sí, tenemos que platicar un poquito acerca de las temperaturas. Guatemala amanece hoy bastante calurosa. Tenemos una temperatura actual de 16 grados centígrados. Sin embargo, amanecemos con bastante humedad. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se incrementan hasta un 100% a comparación de como lo teníamos ayer, específicamente en la ciudad capital, con un 30%. Hoy se incrementa. Vemos que los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 37 minutos. El sol se cada vez más temprano a las 6 de la mañana con 19 minutos. Y como les mencionaba, tenemos entrada de humedad en ambos litorales. Esto podría crear entonces lluvia y granizo en algunas regiones de nuestro país. Vamos a colocar en pantalla entonces un poquito de información acerca de esa fase lunar y precisamente la luna cuarto creciente, que tendría un 39% de luminosidad para el resto de esta noche. Y por supuesto, tenemos que compartir con todos ustedes la recomendación del día. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué elemento hay que sacar hoy, mi querida Lorraine? Ayer específicamente hablábamos de San Marcos. Hoy todo el territorio nacional le recomendamos que saquen sombría, que saquen un paraguas, a excepción de Petén, donde las posibilidades disminuyen un poco. Sin embargo, todo el territorio nacional tendrá posibilidades de precipitaciones para el resto de la jornada. Bueno, nos vamos a Petén terminando el programa. Nos vamos para allá para solearnos un poquito. Muchas gracias. La información, por supuesto, esta mañana, lo que está ocurriendo con el clima. Nos vamos a las calles rápidamente porque está nuestro compañero Julio León también recorriendo la noticia. Vamos a ver qué es lo que sucede y en dónde está ubicado esta mañana, Julio. Así que buenos días, cuéntanos en dónde estás, Julio. Adelante. Viva la noticia, Julio. Buen día. Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí en el área del Trébol, pero de este lado es una discusión que estamos teniendo con la unidad móvil. ¿Qué parte del Trébol estamos? Me parece que esta exactamente es la zona 8. Ya ve usted que se divide entre zona 7, zona 8 e incluso zona 11. Pero bueno, esta parte específicamente es la zona 8, donde estamos ya viendo una movilidad pues un tanto complicada para muchos guatemaltecos ya a esta hora. Así que usted, por favor, tome muy en cuenta las siguientes alertas viales que tenemos para darle. Estos serían los 4 carriles que usted está viendo. Ingresan desde el área de la ruta interamericana hacia la parte del Boulevard Liberación. Tenemos que mencionar, algunos otros puntos, como sería el ingreso desde esta misma ruta de la Interamericana, estamos hablando, donde a partir del kilómetro 17 ya se cuenta con una larga cola de vehículos, así que por favor, muy en cuenta para todos los usuarios que incluso desde antes de ingresar hacia el sector
del área de San Cristóbal, ya la cola de vehículos se hace presente en la ruta interamericana. Para todos los que vienen desde el área de San Juan Zacatepeques, desde el kilómetro 18 ya hay una fuerte cola de vehículos, por momentos es intermitente hasta llegar a la parte de, la intercepción con el puente periférico y también la continuidad de la San Juan de a partir de ese punto, pero sí mucha precaución porque desde esa parte ya en la calzada San Juan se encuentra pues una cantidad de vehículos considerable. En la ruta del Atlántico, ¿sabía usted que reportan usuarios que en el kilómetro 50, bueno, un tanto alejado de la ciudad capital, pero sí, desde el kilómetro 50 ya se hace una cola de vehículos donde el tránsito está completamente detenido? Me imagino que es para todos los que están ingresando desde ese sector del rancho hacia la ciudad capital, así que por favor mucha precaución si usted sabe que va a tomar esa ruta hoy. Y bueno, ya si continuamos en la misma ruta del Atlántico, desde el kilómetro 8.5 ya se encuentra una cierta acumulación, más que todo en este retorno para todos los que se desean tomar ruta hacia la zona 6 de la ciudad capitalina. Por último, tenemos que mencionar carretera El Salvador. Ya desde el kilómetro 23 se hace presente una fuerte carga vehicular y ya desde el kilómetro 17 la compactación de vehículos. Todos los usuarios de carretera El Salvador del kilómetro 17 ya tienen que hacer cola. Lo mismo sucede en la parte de Ciudad Real a San Miguel Petapa. Ya a esta hora de la mañana, que serán las 6:05, ya se encuentra pues un tanto complicado. Mucha precaución también usted antes de salir de casa, porque de hecho estábamos haciendo una pequeña investigación con todo el equipo de producción. Y bueno, ¿sabía usted que ponemos en pantalla esta información, o más bien esta pregunta? ¿Sabía usted que, las autoridades en realidad tienen que tomar acciones si es que usted lo ven detenido con su vehículo debido a que no tiene gasolina? Bueno, ¿qué es lo que deberían de hacer las autoridades? ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Lo respondemos en el siguiente enlace si le parece bien, pero por el momento quédese con la duda y hágase la pregunta: ¿será que tengo suficiente gasolina en mi tanque para llegar a mi destino? Porque aunque no lo crea, es una de las faltas más usuales de muchísimos usuarios del transporte en la vía pública de nuestro país. Así que con esta información nosotros nos iremos a otro punto ya para volvernos a conectar nuevamente, no sin antes desearle un excelente día a todo el gremio de constructores, específicamente a los albañiles hoy en su día. Con esto nos vamos de vuelta al estudio, compañeros. Más adelante nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Julio. El día de la Santa Cruz, efectivamente. Y sí, cuando vamos llegando al final de la quincena, a veces corremos el riesgo de no tener combustible. Hay que tener cuidado. Hablaba de carretera El Salvador. Nos vamos ya con cámaras en vivo porque tenemos 2 espacios nuevos para mostrar lo que ocurre en La Martín, en carretera El Salvador. Vamos con una de estas cámaras, entonces, para que usted tenga la señal en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Esta corresponde a carretera El Salvador, donde el tráfico está fluyendo. Esta es una imagen en vivo que tenemos del lugar. Para que usted vea específicamente lo que sucede en el kilómetro 9, tanto si usted desciende o asciende carretera El Salvador. Pero hay otro punto que tenemos que, repasar a esta hora de la mañana. Y son puntos importantes, obviamente, de la ciudad capital, y esto tiene que ver con La Martí, otro de los lugares más transitados a esta hora, pero está fluyendo, como estamos observando, el tránsito muy temprano. Específicamente las personas que se dirigen hacia la zona 5 y otros puntos aledaños, ahí ve usted que hay mucho más tránsito vehicular, la calle Martí a las 6:07. Tenemos que continuar a esta hora. Estamos comprometidos en Viva la Noticia, que usted salga bien informado temprano de casa, y Prensa Libre es parte fundamental. Prensa Libre presenta. Bueno, comenzamos a repasar entonces la portada de Prensa Libre a esta hora de la mañana. Obviamente, la destitución de Stalin divide al Congreso de la República. Una fotografía central que relata el ámbito internacional y cómo cae esta mano derecha del Chapo Guzmán. Hablamos de alias el licenciado. Por supuesto, y también un cambio dudoso. Ahí lo estamos viendo en la portada. Esto es lo que titula el matutino esta mañana. Sospechan de aval a industria militar para ser proveedora. Pero ya en el interior de prensa, si nos acompaña, nosotros vamos desplegando así rápidamente las noticias más importantes, y esta que llega de México, todo esto vinculado al Chapo, las investigaciones que se están realizando, y cae uno de los personajes más buscados por la justicia. Hijos del Chapo habrían delatado al licenciado. Cayó Damaso López, ex fiscal, capo del cártel de Sinaloa. Damos vuelta de página rápidamente en el interior de Prensa Libre, y sí, nos seguimos topando con estas noticias de relevancia a nivel nacional. Vamos a ver qué es lo que dice entonces la próxima noticia, y por supuesto tiene que ver con el caso de Blanca Stalin y cómo es ahora el Congreso el que condiciona la separación de Stalin. El Consejo de la Carrera Judicial retira el pago a la magistrada, pero no define su remoción.
Una noticia más antes de pasar también a las portadas internacionales, y esto tiene que ver con las reformas que se discuten en el Congreso de la República. También aparece la noticia en los títulos más destacados de Prensa Libre, y es que efectivamente hoy se discute un tema tan importante como este. Los diputados se reúnen con la mesa técnica, pero no declaran si apoyarán la creación del famoso Consejo Administrativo de Justicia. Siguen las noticias a esta hora de la mañana y por supuesto que ya se incorpora nuestra compañera Crista García. Con las portadas internacionales y le damos los buenos días. Hola Crista, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz ¿Cómo cinturita amaneció? de semana. Muy contenta, la verdad, y disfrutando este calorcito, chicos. Sí, Calorcito está bastante intenso, ¿eh? Bastante intenso y la información que nunca para quien viva la noticia. Vamos con las portadas internacionales, Crista. Por supuesto, hay muchas portadas y muchos temas importantes con los cuales se despertaron los diarios del mundo, y vamos a empezar con el de Venezuela. ¿Qué dice El Nacional esta mañana? Es nuestra primer portada, la portada latinoamericana, y hablan de la oposición que marcha este día contra el intento de desintegrar la República. Maduro pretende usurpar un poder que solo pertenece al pueblo, y los diputados oficialistas que no defendieron esta iniciativa desencadenante de este jefe de Estado por parte de la oposición, que aprobaban la unanimidad del acuerdo que rechaza la convocatoria de una asamblea constituyente. Además, se destaca también en primera portada Luis Miguel, que quedaba en libertad después de ser arrestado en Los Ángeles por negarse a comparecer en los tribunales. ¿Cuál es nuestra siguiente portada? Nos vamos hasta México. La jornada esta mañana, sin duda, destacan del operativo en un lujoso edificio de la Ciudad de México, y es que cae el licenciado, el artífice de las dos fugas del Chapo. Intentaba una alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y hay otros dos cateos en donde aprenden a El Chompiras, uno de sus operadores. Vamos a una portada más, y es la portada de Centroamérica. ¿Cómo amanece El Salvador? Bueno, con estos titulares: baja calificación pone en riesgo la ayuda al país, y los cooperantes que evalúan finanzas el gobierno de la Unión Europea y advierten sobre los desembolsos. En fotografía principal también hablan de Venezuela. Piden la democracia para este país. Estos son los titulares del mundo y las portadas internacionales que destacamos a esta hora de la mañana. Compañeros, hay más noticias ahora. 6 de la mañana con 11 minutos, comenzamos con el repaso de noticias del país. Es miércoles y tenemos que hablar del Congreso de la República. Obviamente un tema central, y es que la presidencia del Congreso decide discutir en privado y sin bullicio el artículo 7 de la reforma constitucional que se va a conocer este día en el Pleno. Los jefes de bloque se van a reunir no para conocer las modificaciones propuestas a dicho artículo del proyecto de reformas constitucionales que contiene, entre otras cosas, la famosa creación del Consejo Administrativo de Justicia. Mucho se ha dicho de la reunión, de la jornada, sectores que se empiezan a expresar a través de redes sociales y, por supuesto, un llamado que muchos otros grupos hacen a los ciudadanos guatemaltecos para que se informen sobre cada uno de los puntos que integran esta reforma a la Constitución. En un hotel capitalino y a puerta cerrada, los jefes de bloque fueron citados por el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, en busca del voto de fe para conocer el artículo 209 constitucional que crea el Consejo Administrativo de la Justicia. A la reunión asistieron la fiscal general Tel Maldana, el procurador de los derechos humanos Jorge de León y el comisionado de la CICIG Iván Velázquez, quienes integran la mesa técnica de la reforma. Al retirarse, diputados de la UNE y UCN aseguraron que en la reunión se conocieron exclusivamente las enmiendas a ese artículo que modifican contenido de forma más no de fondo. Bloques como Viva y FCN Nación aún llevarán a la discusión en la bancada para definir si apoyarán la aprobación de uno de los artículos sobre los cuales se mantienen dudas. El jefe del bloque oficial, Javier Hernández, prefirió no contestar sobre si el bloque votará a favor, mientras que la mesa técnica considera que los diputados tienen claro la función del Consejo, que sustituirá a las comisiones de postulación al momento de elegir jueces y magistrados y se encargará de temas administrativos y financieros. Después de salir de esta reunión, me parece que sí hay voluntad política de avanzar en este proceso de discusión de reformas constitucionales. Bueno,
Veíamos ahí a la fiscal hablando, ayer estuvo en el programa, ya vamos a poner parte de lo que decía, pero se generó una polémica cuando estaba a punto de reunirse para abordar este tema. Y se viraliza un video en redes sociales cuando un grupo de mujeres, parte del movimiento Guatemala Inmortal, que se declara antirreforma constitucional, llegó a la entrada de un hotel en la zona 10, en donde fueron citados diputados y miembros de la mesa técnica de la reforma para discutir en privado el artículo 7 que conocerá el Pleno este día. Las activistas reclamaban a cada diputado y también a funcionario que ingresaba a esta reunión la razón por la que se efectuaba a puerta cerrada y exigieron no dejarse presionar. Irrespetuosos de la democracia. No, porque lo hacen en un hotel escondidas. No, eso los diputados nos invitaron, no hay nada. No, disculpe. De hecho, el presidente hoy hizo público en las redes cosas sociales. que se hacen escondidas son cosas que están mal hechas. Nos invitó el presidente del organismo legislativo. Pues ¿por qué lo hacen aquí? O sea, existe un organismo legislativo y tiene una casa que es el Congreso de la República. Ustedes no debieran estar aquí en un hotel escondidos, modificando la Constitución, nuestra Constitución. Este es nuestro país. Con todo el respeto. Pero no sabe cuál es el espíritu de la Constitución. No lo quieren. Tres poderes. Mire, es lamentable que se hagan las cosas a escondidas. Bueno, ayer rápidamente se viralizaba este contenido, se habla de que algunos personajes de la política guatemalteca también habían estado en esta reunión y bueno, se producía este hecho y rápidamente llegaba a todos los teléfonos este video antes de que comenzara esta reunión. Y unos minutos antes, hablando de la jornada de ayer, estuvo la fiscal Telma Aldana aquí en nuestro programa. Hablamos de diversos temas con ella, pero le preguntamos sobre su relación con el presidente de la República, tomando en cuenta, de acuerdo a lo dicho por ella, que han pasado varios meses de no existir una reunión puntual entre el presidente y la fiscal. ¿Cuáles son los motivos? Pues esto le preguntábamos ayer a Telma Aldana. Quiero preguntarle, la última vez que estuvo usted en este programa, justo se da la captura del hermano en ese momento, del hermano del presidente de la República, Jimmy Morales. Hoy, ¿cómo está la relación con el presidente? ¿Hay distanciamiento? ¿Hay una relación cordial, diplomática? ¿Cómo es la relación que usted tiene con el presidente de la República? De mi parte, todo el respeto para el señor presidente. No hemos tenido ninguna conversación de septiembre del año pasado para acá. ¿Y usted cree que es necesario que platique el presidente con la fiscal, tomando en cuenta los temas que se están investigando, la realidad compleja en la que estamos viviendo con tantos casos? ¿No sería hasta saludable desde el punto de vista político tener algún tipo de intercambio de información de lo que está pasando? Sí, por supuesto, siempre es necesario. ¿Y quién nos genera la reunión? ¿Usted de su parte, el presidente de su parte? ¿Por qué no se reúnen, no coinciden? ¿Cómo es el tema? Pues asumo que el presidente podría invitarnos a alguna reunión, yo estaría dispuesta a participar y creo que esta coordinación interinstitucional es fundamental para el país. Pero retomamos el tema importante del día, la discusión en el seno del Congreso de la República y todo lo que hay detrás de este importante tema para la realidad del país, las reformas a la Constitución. Manfredo Marroquín, buen día, bienvenido a Viva la Noticia, Manfredo. Mucho hemos hablado sobre la importancia, la relevancia que tiene el tema. Sin embargo, la discusión de las reformas llega al Pleno sin acuerdos. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el escenario que se puede presentar hoy? Te escuchamos, buen día. Muy buenos días, Ricardo. Efectivamente, yo creo que este tema pues es un tema muy importante para Guatemala. Se está discutiendo la reforma constitucional y yo lo que veo es que el proceso de aprobación está estancado en el Congreso. Es evidente que hay una estrategia para alargar la discusión indefinidamente, aprobando, discutiendo artículo por artículo, y al paso que vamos, si eso siguiera así, yo creo que con suerte los artículos restantes se aprobarían a finales de año o mediados del año entrante. Entonces, yo creo que pues es lógico que haya preocupación, por un lado de los que se oponen, que yo creo que como el grupo que cuestionó ayer a la fiscal y
al Procurador de Derechos Humanos, que son grupos que se oponen a que se apruebe la reforma, y yo creo que ellos están cómodos con cómo está yendo la discusión en el Congreso, porque es evidente que hay una estrategia de dilación de esa aprobación, y por otro lado hay preocupación de los que apoyan la reforma al ver de que esto no se agiliza y si el tiempo no da, pues la consulta popular se tendría que diferir casi ya cercano a las próximas elecciones, cosa que haría esa aprobación muy cuesta arriba. Entonces yo creo que lo que se está viendo realmente es si finalmente el Congreso tiene voluntad o no de aprobar esto, porque es evidente que hay una estrategia para no aprobarlo. Bueno, hay un tema que se considera medular, el famoso Consejo Administrativo de Justicia. Muchos y algunos diputados, entre ellos Ninette Montenegro, algunos analistas, consideran que este realmente es uno de los puntos más importantes a la hora de, discutir, de poner sobre la mesa elementos que tienen que ver con esto. ¿Cuál es tu opinión, Manfredo, al respecto sobre este famoso Consejo Administrativo de Justicia? Sí, yo creo que, mira, cada tema es bien importante. Recordemos que el primer tema que hizo alargar este proceso fue el tema de la jurisdicción indígena. Ahí se quedó entrampado el proceso. El Consejo de la Carrera también fue otro tema que llevó un mes la aprobación de ese artículo, y ahora es el Consejo de Administración. Yo creo que cada tema es importante, cada tema tiene tiene la gente que lo apoya, la gente que lo discute. Yo creo que eso sí es válido, la discusión, el debate. Lo que no deja de acá de extrañar es que ha habido leyes en el pasado que se han pasado sin discusión siquiera, y leyes bien importantes. Que sean préstamos, leyes que reforman cosas importantes, sin ninguna discusión, solo levantando la mano, y eso es cuando el Congreso quiere aprobar algo. Cuando no lo quiere aprobar, pues se dan estas estrategias de dilación. Yo creo que el Congreso tiene que estar en el medio, tiene que estar debatiendo, tiene que estar discutiendo, pero con tiempos razonables. Y creo que eso es lo que estamos viendo cuando el Congreso, si le interesa algo a los diputados, ellos ni siquiera discuten, y cuando algo no les convence, dilatan los procesos. Entonces yo creo que lo que tenemos que pedirle al Congreso es un punto intermedio en donde se debata, se discuta, pero también hayan tiempos razonables de aprobación. Gracias, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, hablando de este tema. Hoy podría ser una jornada bastante interesante, digamos desde lo anecdótico, en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque las votaciones podrían darse a viva voz. ¿Y por qué le digo esto? Porque el tablero electrónico no funcionaba. Hasta horas de ayer en la noche se trataba de arreglarlo y no funcionaba. De hecho, en la sesión de la semana anterior tampoco funcionaba muy bien. Así que hoy, además de lo acalorado, obviamente, del clima que se puede generar para esta discusión, debemos decir que a viva voz se podrían dar las votaciones y las posturas de cada uno de los diputados. Pero tenemos que hablar de otro tema importante y de una persona no muy conocida, dice, en el punto político público al menos. Definitivamente hablamos del nuevo ministro de Economía. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Víctor Manuel Asturias, que señaló que no tiene impedimento alguno para desempeñar el cargo que se le ha asignado. Esto, a pesar de ser cuestionado, recordemos, por su relación con una empresa tipo sociedad anónima, la cual es señalada de tener contratos con el gobierno. Primer encuentro con la prensa, el nuevo ministro de Economía, Víctor Manuel Asturias Cordón, indicó que sus primeras acciones van encaminadas a definir, junto con los viceministros y directores, las líneas de acción que tomará en su mandato. La decisión de que continúen en sus cargos dependerá de las evaluaciones que haga el ministro de cada uno de ellos. Se le cuestionó por su relación con la empresa Trade and Investment Sociedad Anónima. No soy contratista del Estado, me desvinculé de la empresa hace bastantes años y tengo una constancia de esto. Después se les va a hacer llegar copia. Yo creo que es un problema de actualización de registros en los portales. Desde el 2000. El portavoz presidencial respaldó esa declaración. El economista e ingeniero Víctor Manuel Asturias
llena todas las calidades necesarias para ser ministro. El documento en el que Asturias dijo respaldarse fue emitido hoy por el registro mercantil y señala que dejó de ser representante legal desde el 8 de marzo del año 2016 y no desde el 2000, como afirmó. Regresamos al Congreso. Volvemos a hablar del caso de Blanca Stalin y está en manos de ella. La posición está bastante dividida en torno a lo que puede pasar con la magistrada Blanca Stalin y obviamente podría depender su futuro de la decisión que tomen los diputados del Congreso de la República, luego de que el Consejo, justamente el Consejo de la Carrera Judicial, determinara suspender, por ejemplo, su salario. Además, se va a pedir al Congreso que nombre un sustituto o un suplente para que éste pueda resolver algunas cuestiones administrativas, estas que han surgido, obviamente, con el caso legal que ella está enfrentando en tribunales, el caso Stalin. El Consejo de la Carrera Judicial decidió enviar al Congreso de la República como ente nominador para que analice y resuelva lo que procede en torno a la magistratura de Blanca Stalin. Con ello, abre la puerta a una posible sustitución de Stalin a la alta investidura. En virtud de ser el Congreso de la República la autoridad nominadora, el órgano que genera la nominación de una lista de 26 personas, de los cuales escoge a 13, en consecuencia, harán las comunicaciones correspondientes al Congreso de la República para que el Congreso de la República pues analice esta situación. Blanca Stalin, ligada a proceso penal y en prisión, permanece aferrada al cargo porque sigue siendo magistrada. Permanece separada de sus funciones y suspendido del goce de su salario de 39,000 quetzales. No obstante, la ley establece que hasta que sea sentenciada y condenada, dejará de ostentar la alta magistratura. Pero aún continúa teniendo el cargo de magistrada de Corte Suprema de Justicia. Este cargo únicamente puede finalizarse por una decisión del Congreso de la República, por un fallecimiento o por una renuncia por parte de ella. Analistas coinciden en 3 posibles escenarios que deberán enfrentar los diputados y son que se nombre a un suplente temporal, que se permita la integración del Pleno con 12 magistrados o que Stalin sea removida de su cargo en definitiva y se nombre a un sucesor. Bueno, esta es la situación con Blanca Stalin y ahorita hablamos de una investigación de nuestro equipo de Noticiero Guatevisión. Efectivamente, vamos a hablar entonces, sí, de estas facturas más adelante, pero también tenemos información de lo que está sucediendo en el Boulevard Liberación, un accidente de tránsito. Adelante, Julio, viva la noticia en directo desde las calles. Viva la noticia, así es, Ricardo, en directo desde el Boulevard Liberación, donde, bueno, nos encontramos con una triple colisión que está afectando definitivamente el paso para todos los usuarios que vienen desde la zona 9 hacia la parte de la calzada Roosevelt. Como ustedes pueden ver en este momento, hay 3 vehículos involucrados ya con asistencia de la Policía Municipal de Tránsito y también de la unidad de socorro de los bomberos municipales, así como del área de limpieza de la municipalidad. ¿Qué sucedió? Bueno, uno de los vehículos, que es de hecho el que estamos viendo en este momento, esta camioneta negra, en realidad estaba pasándose al otro carril cuando venía sobre el auxiliar que se habilita en esta misma parte del Boulevard Liberación. En ese momento se encontró con un vehículo tipo pick-up y otras 2 motocicletas, dejando a una persona herida, la cual fue trasladada ya a emergencia del hospital y con esto pues bueno genera también una movilidad bastante lenta para todos los usuarios que pasan en este mismo momento desde la parte del Trébol hacia el área del Obelisco y en dirección desde la Castellana o en continuidad del Boulevard Liberación hacia la parte de la calzada Roosevelt. En realidad pues bueno, la movilidad de parte de los servidores públicos se hace bastante eficiente, pero sí, sin lugar a duda, afecta a muchos usuarios en este mismo momento, que bueno, ya este mismo hecho de tránsito genera cola para las 2 vías, como les estaba mencionando, aquí en este mismo punto. El hecho se dio, bueno, en realidad hace unos 5 o 10 minutos y lo estamos transmitiendo completamente en vivo para Viva la Noticia, por supuesto que sí. Cualquier información la seguiremos detallando más adelante, compañeros. Muchas gracias. Lo que está pasando en las calles, nuestro compañero entonces con la información, pero retomamos el tema del que estamos hablando ayer, investigación especial de Noticiero Guatevisión. Y que pone nuevamente en el ojo del huracán al presidente de la República. Sí, Guatevisión tuvo acceso a 6 facturas emitidas en el año 2010 por empresas vinculadas al presidente de la República y también a su hermano Sammy Morales. Y es que según la documentación, esto podría reflejar las malas prácticas para evadir los procedimientos de compras y también de contrataciones con el Estado. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Esta es, mis hermanos,
una misa de dolor. El caso de las facturas utilizadas por el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales no fue el único. Noticiero Guatevisión tuvo acceso a unas facturas que revelan lo que sería una práctica recurrente de los hermanos Morales. En 2010, Moralejas Films estuvo a cargo de la producción de la película Gerardi, basada en la vida y obra del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi, asesinado el 26 de abril de 1998. El largometraje estuvo bajo la dirección de Jimmy Morales, actual presidente, y Sammy Morales interpretó el papel protagónico del sacerdote. La Secretaría de la Paz erogó una parte de los fondos para el proyecto de filmación por medio del Programa Nacional del Resarcimiento. Un monto de 357.500 quetzales fueron cancelados a 6 empresas distintas, todas asociadas a Sammy y a Jimmy Morales. Por ese monto, la CEPAS tuvo que haber hecho un proceso de cotización donde más empresas entraran a competir, pero Moralejas Films cobró por 6 servicios montos menores a los 90.000 quetzales, todos para el mismo fin, la producción de la película. Por servicios de grabación de la película sobre la dignificación de Monseñor Gerardi, Moralejas Sociedad Anónima cobró 89.500 quetzales según el pago registrado en una primer factura. La empresa Talento Artístico Chapín, a nombre de Gilmar Otmar Sánchez Herrera, diputado al Parlacén, representante legal de la empresa Fulanos y Menganos, amigo del presidente y vinculado al fraude del registro de la propiedad, facturó 88.000 quetzales por los servicios de arte y escena de locaciones, mobiliario y transporte para la grabación de la película. En una factura a nombre de Jimmy Morales Producciones, la CEPAS erogó 45.000 quetzales por transporte para la realización del film. Por servicios de selección de actores y personal, Contacto Humano Grupo Consultivo Sociedad Anónima cobró 45.000 quetzales. Su representante legal es Lilian Elena Vázquez Mendoza, esposa de Sammy Morales. En otra factura, a nombre de Flor de María Chajón Aguilar, actual diputada de FCN Nación, sin tener ninguna experiencia en la elaboración de vestuario, cobró 35.000 quetzales. Según Guatecompras, otros servicios ofrecidos al Estado fue en el área de recursos humanos en varias dependencias. Por búsqueda de locaciones para la grabación de la cinta se cobraron 55.000 quetzales. La factura aparece a nombre de Eric René Galvez Gordillo, guionista de la película. Los 6 servicios contratados fueron facturados el mismo día con fecha 29 de julio del 2010 para diferentes etapas de la producción. Por ejemplo, se contrataron servicios para la búsqueda de locaciones, actores y vestuario, todo al mismo tiempo, incoherente en el sentido de planificación. Deja algunas dudas que en su momento tal vez era trabajo de la Contraloría plantearlas, por ejemplo el hecho de que hayan participado tantas empresas en un mismo proyecto, cuando se supone que pues se pudo haber hecho un solo contrato con los productores y los productores eran quienes tenían que haber subcontratado otro tipo de servicios. El financiamiento para la película fue erogado a la empresa Moralejas durante el periodo de Orlando Blanco Lapola como secretario de la Paz, actual diputado y jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien ha liderado la oposición contra el gobierno de Morales. Para él fue un proceso transparente. Es que el monto del proyecto era mayor, entonces nosotros pasamos a costear parte del proyecto y por eso es que se hizo en directo con esta empresa. ¿Cree que hubo ahí alguna irregularidad al evadir la No hubo ninguna evasión del marco normativo de la Ley de Compras y Contrataciones vigente a la fecha, tal y como quedó constatado en la auditoría de Contraloría. Sammy Morales evitó ser entrevistado para responder sobre los cobros efectuados en la CEPAS, pero se logró comunicación con él vía WhatsApp, limitándose a responder que fue la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado la que gestionó los recursos. La UDA confirmó que gestionó los recursos, pero la forma de pago fue un arreglo entre la CEPAS y Moralejas. Como ser entidad directamente de la Iglesia Católica, pues no presta facturas para ese momento, para esos servicios. Tenemos otro tipo de documentos contables y por lo tanto entonces se acordó que esa cantidad se iba a trasladar mejor directamente a la compañía Moralejas como parte de la producción de la película Gerardi. El largometraje fue estrenado en el cine en marzo del 2010, 4 meses antes de que se cobraran los servicios.
tuvo un costo de 1 millón de quetzales, de lo cual el 35.7% fue con financiamiento público. Los pagos aparecen publicados como compras directas en el portal Guatecompras. Acción Ciudadana cuestionó que la Contraloría General de Cuentas no haya emitido reparos por el fraccionamiento de servicios. El informe de auditoría de 2010 no revela irregularidades en la forma en que salieron esos recursos de la CEPAS. Bueno, investigación especial del equipo noticiero Guatevisión. Nos vamos a las calles nuevamente. Viva la noticia desde el lugar de los hechos. Del Hospital San Juan de Dios en esta ocasión. Alberto, cuéntanos qué está sucediendo en ese lugar. Buen día, Alberto, adelante. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días. Pues nos hemos trasladado hacia los alrededores de la emergencia del Hospital San Juan de Dios y consulta externa, donde pues hemos tenido información que algunos pacientes han sido asaltados, no solo este día, sino según la información que nos han brindado pues algunos vecinos de esta área. Desde hace 2 semanas se ha incrementado la inseguridad en este sector y las víctimas han sido hombres y mujeres que madrugan todos los días para poder ingresar a dicho centro hospitalario y recibir pues alguna atención médica. Los propios pacientes pues están solicitando esta seguridad para que se hagan presentes los efectivos de la Policía Nacional Civil, que hagan algún tipo de ronda en esta área y así evitar pues que en su mayoría personas de la tercera edad sean víctimas de asaltos en este sector. Muchos de los guatemaltecos madrugan en esta área. Señora, buenos días. Esta área se ha convertido muy peligrosa. Algunos de los pacientes pues han sido víctimas de asaltos al momento que quieren ingresar a dichos hospitales. Sí, ha sido algo peligrosa, pero Dios lo guarda a uno y lo cuida, va. Pero sí ha sido peligrosa. ¿Piden ustedes más seguridad en este sector, señor? Sí, sería bueno que haya más agentes para que cuiden, va, porque sí está peligroso, más a la vuelta, cuando uno baja está muy peligroso. Nos comentaban algunos pacientes, algunas personas que circulan por este sector, que una motocicleta pues esperan a muchos de los pacientes para asaltarlos. Sí, hay mucho asalto por aquí, tiene que tener uno mucho cuidado. Yo voy a agarrar de mi bolsa porque muchos asaltos, mucho asalto. ¿Qué tipo de seguridad son las que pide usted pues al Ministerio de Gobernación, señora? Que permanezcan las autoridades de PNC. Sí, que ande por aquí siempre algunas patrullas o que permanezcan aquí cuidando, ¿va? Porque es algo peligroso. Usted dice algo muy importante, señora, su bolsa bien agarrada, señora. Sí, ando agarrada a mi bolsa porque ahí llevo mis documentos, aunque no lleve tal vez grandes cosas, ¿va? Pero sus documentos le sirven a uno. Ya me asaltaron una vez, se llevaron mi cartera. Ajá. Y cómo cuesta componer los papeles ahorita, porque a veces no hay dinero. ¿Cuál es su nombre, señor? María de Rosario López. Gracias, doña María, muy amable, que Dios la acompañe. Bueno, como ustedes escuchan, Ricardo Vero, pues es parte de algún tipo de testimonio de una de las personas que diariamente circula por este sector. Pues ella comenta que esta área se ha convertido muy peligrosa y muy peligrosa para los pacientes que diariamente madrugan en esta área. Acá a las 4 de la mañana ya se pueden observar pues largas filas de hombres y mujeres que esperan un turno y poder ingresar a la consulta externa. Muchos de ellos pues han sido víctimas de asaltos. Algunos vendedores de la economía informal nos han comentado que ellos también han sido víctimas de asaltos al momento que están colocando sus ventas de panes, también de atol. Ellos también han sido víctimas de robos. También muchos señores que cuidan vehículos en esta área han comentado que 2 sujetos que se movilizan en motocicletas son los responsables de realizar los asaltos a mano armada a toda aquella persona que se niega a entregar su teléfono celular o dinero en efectivo. Ya de esta forma, pues es una nueva denuncia que recibe Viva la Mañana en esta área, específicamente en los alrededores
del Hospital San Juan de Dios, en el ingreso, en la consulta externa y en la emergencia, donde los vecinos y también los pacientes que diariamente visitan este centro hospitalario están solicitando a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación que brinden la vigilancia correspondiente. En el lapso que hemos estado acá, por lo menos hace 20 minutos, no hemos podido observar a ningún agente de PNC o autopatrulla de la policía que realice algún tipo de patrullaje en esta área. Con esta información desde los alrededores del Hospital San Juan de Dios, yo regreso con ustedes, Ricardo Vero, a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias por la información. Ahí está nuestro compañero Alberto Cardona, listo entonces para darnos a conocer estos detalles importantes. Y por supuesto que damos una vuelta de página. Hay mucho contenido en Viva la Noticia esta mañana y los departamentos importan. Y para ello está lista ya nuestra querida Lorraine Quinto, así que vamos contigo, Lorraine. Lorraine, vamos. Días, compañeros, así es. Así es, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en los departamentos en el interior de nuestro país. Y colocamos en pantalla entonces esta portada de Prensa Libre, todo noticias, ciudades, para conocer más información de lo que sucede en los departamentos. Y tenemos noticias que nos trasladan hacia Sololá y Totonicapán, previenen rabia canina. Tenemos entre los titulares, Chiquimula, INSO celebra 130 aniversario, también entre las noticias y las imágenes. Y en Zacatepeques temen perder locales en mercado. Noticia completa que puede encontrar en Prensa Libre. Una pelea entre dos vendedores informales en pleno Parque Central de Quetzaltenango desencadenó el rechazo de la sociedad. La población exige a las autoridades municipales el retiro de todos los vendedores informales del sector. Un vecino grabó una pelea entre dos vendedores que generó pánico en los transeúntes, incluyendo niños, en el Parque Central de Quetzaltenango y puso en evidencia la falta de acción de las autoridades municipales. No es nada extraño, eso son todas las noches y son promovidas por los vendedores de baratijas, que son pulseritas, que eso solo es el decir, porque la verdad es que son otras cosas las que venden. Entonces, de esa cuenta que eso no es extraño. Lamentablemente, los llamados a poner orden en todo esto no lo hacen. La gobernación está ahí a una cuadra. Entonces, ¿qué hace la Policía Nacional Civil? La municipalidad está enfrente. Ahí hay un policía municipal, tampoco. ¿Qué hace? Nada. Funcionarios municipales aseguraron que tomarán acciones pese a que desde hace años cientos de vecinos han denunciado a vendedores que supuestamente consumen y venden drogas. Bueno, nosotros hemos dicho que no se permiten las ventas en la vía pública y pues vamos a retirar a todas estas personas que poco a poco han ido ocupando espacios ahí dentro del parque. Nosotros con la policía hemos estado enviando a hacer operativos. Pues vamos a hacer lo mismo y aún está con ese gravamen de que son personas conflictivas porque pues eso no se debe de dar ahí. El Parque Central es uno de los atractivos de Xelajú tanto para la población local como para los visitantes. Dos personas fallecieron soterradas en la comunidad Nueva Esperanza, sector 3, ubicada en la zona 12 de Cobán. Esto luego que un muro formado con costales llenos con tierra les cayera encima cuando realizaban una zanja al pie de la Iglesia de Dios Nueva Jerusalén. Dentro de los heridos se encuentra el pastor de la iglesia y otra persona que fueron rescatados con vida, pero con varias heridas. Los cadáveres fueron rescatados por los cuerpos de socorro y los propios vecinos, quienes fueron identificados como Gerardo Ack, de 40 años, y Antonio Huiz, de 42 años. Luego de las fuertes lluvias que azotaran recientemente parte de la región petenera y áreas protegidas en la biosfera maya, principalmente en los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia en Petén confirman que no existen más incendios en los bosques peteneros. Personal militar, guardabosques del CONAP y de otras instituciones se encuentran en el área realizando tareas de verificación y un monitoreo especial con el fin de cuantificar las hectáreas de bosques que fueron dañadas por los siniestros forestales. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Tenemos que continuar con más información, compañeros. Y en el plano internacional ocurren cosas, así que saludamos a Crista, que ya está lista. Crista, ¿cómo estás? Hola, Crista. Buenos días, muy bien, compañeros, aquí. Muy bien, antes de la pausa, una noticia importante. Exactamente, y es que los presidentes de Rusia y también
de Turquía se reúnen para hablar de la situación que se vive en Siria. Como ustedes saben, es una situación bastante complicada y por supuesto ya entablan conversaciones para poder hablar de esta situación. Precisamente de la situación de la propuesta de Moscú de crear 4 zonas de reducción de tensiones en este país árabe y esta propuesta rusa que prevé la creación de dichas zonas en la provincia de Idlib, en la ciudad de Om, en la Guta Oriental y el sur de Siria. Esta protección de esas áreas seguras estaría a cargo de los contingentes militares de Rusia, de Irán y de Turquía, que como sabemos son países garantes del alto el fuego declarado el 30 de diciembre del año pasado. Según la Casa Blanca, que calificaba de muy buena esta conversación entre los dos mandatarios, Trump y Putin coincidieron en que el sufrimiento de Siria ha durado demasiado tiempo y que todas las partes deben hacer todo lo posible por ponerle un punto final a la violencia. Así que nosotros estaremos muy pendientes sobre lo que suceda en esta reunión y los hechos y acciones que van a realizar para poder entablar estos objetivos. 6:43 y noticias de último momento. A la pausa rápidamente, hay más temas para abordar al regresar. ¡Viva la noticia! Otros temas importantes esta mañana. La Fiscalía Mexicana detuvo a Damaso López, alias el licenciado hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Le tenemos los detalles. En Venezuela, cientos de manifestantes salen a las calles en rechazo al llamado de la Asamblea Constituyente. ¡Viva la noticia! Y más temas. Hoy hablamos de la discusión y saber si se lograrán los acuerdos o no para avanzar en las reformas constitucionales. Hoy saludamos, por supuesto, en este 3 de mayo en Guatemala y otros países de Latinoamérica, celebrando el Día de la Santa Cruz, festejo que se relaciona con los albañiles y las construcciones. Altares y cruces adornan cada 3 de mayo las obras de construcción de Guatemala. Esto se debe, a la tradición del Día de la Cruz. Y son diferentes historias las que dan origen a esta celebración. Algunos lo atribuyen al tema religioso por el hallazgo que hizo Santa Elena en tierra. Celebraciones de Romano. Hoy, en Viva la Noticia, felicitamos a los albañiles en su día por la labor que realizan diariamente. Pausa, hay más temas al volver.